Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. No se asusten, que pareciera que van a llevar palo parejo hoy, ¿no? Sí, pareciera que hoy vengo con la orden del castigo. No, eso lo vamos a dejar para cuando traiga la vara. La vara es para castigar. El callado es para consolar, para orientar, para corregir, para alarmos en el momento que caigan. Pero cuando vean que vengo con la vara, ahí sí es más fuerte, ahí es chaparro. ¿Por qué lo tenemos hoy? Esto es una representación. ¿Sí conocen, no? El callado. Esta es la hermana Adelaida y la hermana Ana Romero. En el momento de mi ordenación como pastor de la iglesia, yo le decía a la directiva, hace 7 años ya, la iglesia ordena que me ordenen como pastor de esta congregación y me fue entregado el callado. Este es un instrumento que usan los pastores y yo lo he querido traer hoy para con ustedes, para explicar un poco, porque lo que el Señor quiere decirnos hoy es una parábola que nosotros conocemos. Por ese amor tan ancho, ese amor tan alto, ese amor tan profundo que estamos cantando que Dios tiene para con nosotros. En Juan 3:16, que todos lo sabemos, dice que porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en ese amor está fundamentado el trabajo del pastor. Y ese trabajo pastoral, yo hoy quería referirlo a ustedes con una parábola también sencilla del Señor, que es la parábola de la oveja perdida. Entonces, pero ¿cómo entendemos de la oveja que se pierde si no entendemos las funciones del pastor y las herramientas del pastor? La congregación elige un pastor, pero no porque la congregación quiere, el pastor lo designa el mismo Dios a través de su Espíritu Santo. Y nos debemos al pastor de los pastores, que es Cristo. Cuando ustedes tienen alguna dificultad, consultan con su pastor. Y yo cuando la tengo voy a Jesucristo, que es el pastor de los pastores. Y esta representación que yo quiero hoy para contextualizar, este es un instrumento que sí se llama, ¿no? Callado, porque soporta allí y no dice nada. Pero con esto, cuando la ovejita se pierde, nosotros o el pastor con esta onda la trae, la agarra por su barriguita, la trae, o por el cuello cuando amerita que sea el cuello, depende de donde haya caído, la orienta, la guía, sirve para que el pastor se soporte en los momentos difíciles. Momento duro del pastor, pues tiene donde aguantarse. El pastor puede sostenerse con el callado. Pero el callado tiene una punta también, tiene una púa, que es para cuando la ovejita se medio descontrola. Recuerda que hay un pastor aquí, con cariño. Aquí hay alguien que te va a orientar, te va a ayudar a tomar tu camino. En los grandes atrios, el pastor lleva esto, y cuando hay una ovejita desobediente, de esa que quiere descarrilar la manada, él llega en el muslito de atrás y le da un toque fuerte y le descontrola, que le duela, para que ya ella diga, no voy a agarrar por allí. Porque una que se descontrole se lleva a las otras. Una que se pierda puede arrastrar a otras. Pero es las funciones que el pastor tiene. Y en las congregaciones nosotros estamos para esto, con amor, con cariño, con paciencia, con voluntad de Dios, guiar al pueblo. Este instrumento representa eso. Somos lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor quiere que nosotros seamos. En su voluntad permitió que yo dirija esta congregación, colocándome Él como pastor. Y yo decía estos días en una reunión importante en el Estado, con el concilio de pastores de todo el Estado Monagas, con todas las denominaciones de todo el Estado. Yo decía, el Señor no me va a pedir cuentas si soy presidente de una asociación o de una organización. Yo soy presidente de ACIBEN. Y el Señor a mí no me va a pedir cuentas por ACIBEN. Y el Señor me va a pedir cuentas primero por mi vida. Yo debo pastorearme a mí mismo, como cada uno de ustedes a ustedes.
El Señor me va a pedir cuenta por mi familia. Yo debo pastorear y ordenar mi familia. Y el Señor me va a pedir cuenta por cada uno de ustedes que son la congregación que puso en mi mano. Entonces yo tengo una responsabilidad conmigo, con mi familia y con ustedes. ¿Ante quién? Ante Dios. Él es el buen pastor. Y el pastor se representa en la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el mismo Dios, en esa Trinidad de Dios, Jehová es pastor. ¿Cómo dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Nada, sí, digan lo que ustedes lo saben. Y nada, y luego, en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma por sendas de justicia. ¿Por amor a quién? A su nombre. No por lo que nosotros merecemos, sino por amor a su nombre. Prepara mesa o adereza mesa para mí en presencia de mis angustiadores. Y después, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, mi pregunta ahora, ¿se lo saben bien? ¿Qué pasó con la vara y el callado? Ah, esa no les gusta. No les gusta vara y callado. Su vara y su callado me infundirán aliento. Antes de preparar la mesa, porque la vara para corregirme y el callado para alentarme, para socorrerme, pero su vara y su callado me infundirán aliento. Unge mi cabeza con aceite. Las ovejas, las moscas le entran en la orejita como los perros chau chau. Se le entran por la nariz y le comen, le molestan, les pudren la cabeza. Ella no levanta, la oveja por naturaleza no levanta su cabeza para sacudirle. Lo único que la protege es que el pastor le unja y le baña con aceite para que la mosca no le moleste. Por eso el Señor dice que unge nuestra cabeza con aceite abundante, que destile para protegernos. Eso refiere a la unción del Espíritu Santo. El Señor nos lleva preparados allí, pero hay corrección en el Señor y nosotros tenemos una visión clara de lo que el Señor ha querido hacer con nosotros. Nosotros no tenemos un Dios descontrolado y no ha dado ejemplos que no sean útiles. Es probable que en este siglo, si hablamos de quién es el pastor, no dijeran que es un pastor, sino que es un gerente, un administrador, que es el dueño de la empresa. Pero en este caso, en la antigüedad, era el pastor el que llevaba la voz determinante. El pastor representa esa forma o ese ser encargado de cuidar, de guiar y de proteger el rebaño. Tanto en el sentido literal como en el sentido espiritual. Las ovejas son las que deben dejarse guiar. Y cuando el pastor habla a las ovejas y son ovejas de ese redil, ellos oyen la voz del pastor y siguen a su pastor. Entonces a veces hay gente que uno quiere corregirlo y no oye y se pone soberbio. Yo digo, ¿será que no es de este redil? Pues busque el redil, pero tiene que oír la voz de su pastor. Jesús como buen pastor dice, el que a mí viene no le echo fuera. Pero si conmigo no recoge, pues entonces desparrama. Conmigo no está, se aleja. Pero Él llama a todos que vengan a oír su voz, porque Jesús es el buen pastor. Que otro no le tome es otra cosa. Pero a lo largo de toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se identifica a Jehová como pastor y a Jesús como pastor.
Jehová es mi pastor. Y Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y vamos a estar trabajando con esto. Cuando nosotros vemos que aunque estemos en valle de sombra de muerte, que ahí ustedes también tienen miedo de andar y por eso no lo mencionan, pero nos dice que cuando andamos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él nos va a proteger y su vara y su callado nos infunden aliento. Su palabra, su corrección y su amor están para ayudarnos. El aliento que Dios tiene para con nosotros es nuestra propia vida, es lo que Él ha hecho con nosotros. Esa unción de su Espíritu Santo, esa cobertura de su Espíritu Santo, el estar con nosotros, el Espíritu Santo estará siempre. En el Nuevo Testamento nosotros vemos en Juan 10:11 cuando Él dice, yo soy el buen pastor, dice Jesús. Yo soy el buen pastor, pero no solo eso, sino que dice, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Su vida da por las ovejas. Y Él en la cruz del Calvario entregó su vida por nosotros. Él es nuestro pastor. Y nos ha dado a nosotros responsabilidades. Y a veces digo, ¿será que los pastores estamos dando la vida por nuestras ovejas? Si alguno recuerda mi instalación pastoral, esta cabeza estaba negra. Y me están quitando la vida. Ya el cabello va blanco. Que ustedes porque quieren o porque es un trabajo de ustedes, no. Nosotros tenemos responsabilidades con Dios. Y hay que entregar cuentas a Dios. Ayer tuvimos una reunión bien importante y bien interesante donde el Señor mostró ayer su voluntad y su amor con nosotros. Nos reunimos para evaluar el primer semestre del año 2025 y para reconfirmar y proyectar el segundo semestre desde ahora hasta el mes de diciembre, julio-diciembre. Y el Señor ha sido bueno, nos ha dado y nos va a seguir dando bendiciones. Lo que viene en este proceso, que comienza en julio hasta diciembre, son tiempos de bendición para la primera iglesia bautista de Maturín. Nosotros debemos creerle eso al Señor. El Señor utiliza a la gente de la iglesia, a los líderes de la iglesia, cada miembro de la iglesia, cada visita en esta congregación es importante. Todo el que viene para dejarse guiar por el Señor le va a dar la bendición de ser parte fundamental en el manejo del Evangelio. ¿Por qué? Porque debemos comportarnos como rebaño de Dios, como un rebaño que el Señor quiere cuidar, como un rebaño que el Señor quiere dirigir y guiar. Y cuando hablamos en esa parábola en Mateo 18, que refiere también al libro de Lucas, nosotros hablamos de esa parábola de las 100 ovejas. Y el Señor Jesús contextualiza. Jesús viene predicando, viene enseñando su palabra, viene haciéndole creer a todos que la misericordia de Él nos alcanza. Sin embargo, los fariseos, las sectas del momento, los escribas, los sacerdotes, como que van contra Jesús. Pero Jesús sigue mostrando su amor, sigue mostrando a qué vino Él. Y nos pide que nosotros sigamos en la lucha para mantener y conservar su doctrina. Nosotros no queremos vivir por una doctrina que no sea la escrita en esta palabra que es la Biblia. No importa lo que alguien opine o diga, esta es la palabra de Dios. Una vez mi papá me dijo hace muchos años, esto no va a terminar. Esto es un yunque donde muchos martillos se han gastado. Y él le decía, donde muchos martillos, sí. Aquí han querido muchos destruir. Se gastan y el yunque sigue. Esa es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán. Su palabra no va a pasar. Y el Señor nos dice que en su misericordia nosotros vamos a seguir triunfando porque Él está de nuestra parte. Él está con nosotros. En Mateo 18:10 nosotros vemos cómo el Señor, hasta el verso 14 vamos a estar leyendo y vamos a detallar allí qué ha pasado. Y yo me preguntaba, ¿dónde está la oveja perdida? ¿O quién es la oveja perdida? Cuando discutimos teorías sociológicas, en la parte secular, en la parte que uno maneja en la filosofía, a veces estamos manejando principios que son muy buenos para manejar. Por ejemplo, socialmente la filantropía nos ayuda a entender y hacer bien a otros. Pero un bien humano, dirigido por el humanismo,
Es filantrópico que una empresa dé dinero de lo que le sobra para ayudar gentes. Ahorita con las inundaciones hay mucha filantropía, la gente quiere ayudar a otros. Pero de corazón, ¿qué hay para ayudar? Y entonces entramos en ese principio de que si yo estuviera en ese momento, en ese lugar y en lo que está ocurriendo al otro, ¿qué hiciera yo? Y ahí entra en juego la empatía. Si yo soy empático, puedo decir, bueno, yo voy a corregir o voy a ayudar porque yo pudiera estar allí. Pero no lo está haciendo por el amor que Dios quiere que lo hagamos. Ese principio de empatía, yo me ubico en el lugar del otro. Pero ubiquémonos un momento en el lugar de Jesús para dar como pastor su vida por nosotros. ¿Qué teníamos nosotros para garantizarle a Jesús que Jesús entregase su vida por nosotros? Y en esos principios uno dice, ¿hasta dónde la iglesia de Jesucristo está respondiendo? Si a veces no somos capaces de ubicarnos uno en el lugar del otro para amarnos. Ni siquiera para rechazarnos, sino para amarnos cuando el Señor dice, amaos los unos a los otros, soportaos los unos con los otros, estando atentos cada uno por el otro. Y a veces lo que por otro vemos no analizamos en nuestra propia vida para decir, si fuese Cristo, ¿cómo lo viera? Y a veces descuidamos al hermano, lo humillamos, lo menospreciamos, le quitamos el valor, sabiendo que es oveja de Jesucristo, sabiendo que es un rescatado por la sangre de Cristo y que es un sellado del Espíritu Santo de Dios. El Señor dice, mirad que no nos menospreciéis uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Una oveja perdida, no importa cómo se perdió o en qué condiciones está. Jesús murió para darnos salvación. No se sienta más que la oveja, porque hay alguien que cuida a la oveja. El rey David, cuando es llamado para ser rey de Israel, era el último de los hijos de Isaí. Y cuando Samuel, profeta de Dios, por orden de Dios, va para buscar el nuevo rey y quitar el reinado a Saúl, y pregunta a Isaí por sus hijos, da los nombres de todos, menos del que era el pastor, menos del más pequeño. Y cuando hace la evaluación de los hijos, le pregunta, ¿son estos todos tus hijos? Y él le dice, hay uno pequeño que está en el campo, que tiene un cayado en la mano, que tiene una vara, pero a él no lo llamo, porque él lo que es pastor. Él está pastoreando las ovejas, y menospreciaba. Samuel le dice, tráelo también, porque el Espíritu de Jehová le decía a Samuel, evalúalos todos. Y al verlo Samuel dice, este es el Espíritu de Jehová, le dice a él, y le unge como pastor de Israel. Al que menospreciaron de alguna manera es el que el Señor está buscando. Y cuando vamos a ver aquí una parábola de una oveja que se perdió, yo me pregunto, ¿no será que la oveja se perdió dentro del mismo redil? ¿No será que dentro de la misma congregación somos ovejas perdidas? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si estamos con Él, difícilmente nos vamos a perder, porque Él es nuestra luz y es nuestra salvación. El verso 12 dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas, Jesús está preguntando, y dice, si un hombre tiene 100 ovejas, y se descarría una de ellas, toma el camino que no es, y él, ¿qué hace? No deja a este hombre las 99 y va por los montes, va por los lugares más escarpados, va por los lugares más escondidos, va por los montes a buscar la que se había descarriado. No lo hace, no buscamos a esa pequeña oveja, no consolamos. Dice, y si acontece que la encuentra, dice Jesús,
De cierto os digo que se regocija más por esta que encontró, porque las 99 las tiene allí. Deja 99 en el aprisco, en el redil, las deja cerradas y seguras y sale a buscar la que está perdida. Sale para encontrarla, traerla. Dice que la toma en sus brazos para traerla al redil. Se regocija con ella, se regocija por ella, y llegando con las 99 se hace fiesta. Así es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, cuando una oveja que está perdida es rescatada. Cuando uno de nosotros que vive perdido en este mundo en delitos y pecados, cuando estamos en el camino que es equivocado y llegamos a los pies de Jesucristo, esa que viene el Señor le toma en los brazos, le acaricia, le consuela, le unge con amor y hace una fiesta porque la que se había perdido ha regresado. Las 99 dirán: nosotras no somos más importantes, ustedes están salvos ya. Vamos a alegrarnos con la que viene. Ya hemos conversado de la parábola del hijo pródigo. Uno que tomó su herencia, uno que se descarrió y se fue por los lugares, que gastó todo el bien que tenía. Y cuando le viene el momento duro y difícil, cuando ya está para comer las algarrobas que alimentan a los cerdos, reflexiona y dice: yo voy a ir a la casa de mi padre, allá hay trabajo y hay comida, allá hay bendición y yo aquí muero de hambre. Yo voy a reflexionar bien, pero no es solo contra mi padre. Yo le voy a decir: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Yo he pecado contra Dios y contra ti, que eres mi padre. Y toma la decisión. Lo importante es reflexionar y tomar la decisión, porque a veces hacemos la reflexión, pero no decidimos. Y hay que decidir ir a los brazos de Jesucristo. Hay que dejar que Jesús te cargue, que te tome en los brazos para poderte acariciar, para poder calmar tu dolencia y tu tristeza. Y cuando llega el momento reflexivo ante el Padre estaba en la ventana y todos los días allí esperaba ver cuándo será que a mi hijo se le acaba el dinero y regresa. ¿Cuándo será que queda limpio? Cuando ya quede adolorido. Ojalá que venga. Y cuando le ve venir, ya dio la orden: allí viene mi hijo. Comiencen a hacer los preparativos, maten el becerro gordo, hagamos fiesta, tráiganmelo y me lo bañan, por favor. Me le ponen un anillo, me le ponen ropa nueva, me lo adornan, porque ese es mi hijo que había muerto y ha regresado a la vida. El hermano que estaba en la casa como que no le alegraba la noticia. Y el padre le dice: tú estás aquí, tienes todo, pero este es mi hijo que había muerto. Él ahora está viniendo con nosotros. Vamos a regocijarnos y vamos a hacer fiesta. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. ¿Por qué? Porque uno ha llegado. Eso es lo que nos plantea el libro de Mateo. Pero según Lucas, ¿cómo se da el proceso? El contexto es que Jesús está con publicanos y pecadores que quieren oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Estos están criticando de que Jesús se reúne con los pecadores. Y algunos quieren criticar quién viene a esta congregación. Esta es la casa de Dios. Aquí no hay perfectos. Aquí vienen todos los que están cargados y trabajados y Jesús los hace descansar. Aquí venimos para descansar en los brazos de Jesús. Critica el mundo. Y algunos dicen: antes era pecador, era drogadicto, era esto, y ahora es evangélico y se cree santo. No solo se lo cree, sino que es porque se apartó del mal. Y para nosotros la santidad es apartarse del mal para vivir en obediencia a Dios. Y lo que antes fuimos o éramos ya no es importante. En ese contexto de publicanos, de pecadores, de escarnecedores que están criticando a Jesús por la obra que hace y porque recibe a todo el que viene, Jesús hace entonces también, según lo que plantea Lucas, la misma parábola. Y dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto
No es que les deja tampoco muy cómodos, cercadas y cuidadas, pero en un lugar de trabajo. Está en el desierto y va tras la que se perdió y la busca y la busca. No solo que se conforma con buscarla, sino que la busca hasta encontrarla. Hasta encontrarla, para traerla, para darle un trato diferente, para darle un trato de amor, un trato que representa ese cuidado de rescatarla, de acariciarla, de irla guiando, que no haya pérdida. En este momento Jesús no tiene la vara en la mano, tiene el cayado. No le está cuestionando. Cuando alguien viene a los pies de Cristo, nosotros no somos quien para cuestionarlo. Debemos agradecerle a Dios que vino buscando el amor de Dios. Si Dios no le cuestiona, si Cristo no le cuestiona, ¿por qué nosotros? Dice el verso 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. No por compromiso, no por capricho, no porque es mi responsabilidad, es que lo hace gozoso, con alegría. Y al llegar a casa reúne a sus amigos, reúne a sus vecinos y les dice: disfruten conmigo, gócense conmigo, porque he encontrado a esa ovejita que se me había perdido, la que yo también he amado igual que a las 99 que he dejado acá. Esta que se perdió, ahora regresó al redil. Así que vamos a celebrar. Y el gozo del Señor se manifiesta en el verso 7. Y dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que están en la congregación. Indica que nuestra tarea es conservarnos unidos, luchando, pero trabajando para rescatar las ovejas de Cristo que están perdidas. El Señor Jesús dice que Él tiene bendiciones y que Él es la forma o camino, Él es el único vector que nos lleva al Padre. Estamos esperando en el mundo venezolano, la población venezolana espera un acontecimiento de canonización por dos personas que el clero católico va a canonizar. Y ellos creen que nosotros pudiéramos ir a ellos en un momento de dificultad y dicen: ahora son santos, pídanle. Nosotros decimos: solo a Cristo. Solo a Cristo Jesús vamos a estar sujetos. ¿Por qué? Porque el mismo Señor nos enseña que Él es el único camino para llegar al cielo. Cuando nosotros vemos Juan 10:7, dice que Jesús volvió para decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Somos ovejas o qué? ¿O somos cabritos? ¿O somos borregos? Somos ovejas llamados a ser santos por la sangre de Jesucristo, porque Él es la puerta por donde entran las ovejas. Todos los que antes a mí vinieron y no entraron o no son la puerta, pues son ladrones y salteadores. Tenemos otros que quieren rescatar almas, que quieren rescatar ovejas, son ladrones y son salteadores. Solo Jesús es la puerta para que entren las ovejas. Yo soy la puerta. Por el que en mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos frescos, como dice el Salmo 23. Junto a aguas de reposo me pastoreará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y eso debemos creerlo. Él es la puerta, Él es la bendición. Y luego en el verso 11 dice: yo soy el buen pastor. Si son las ovejas y vienen a mí, pues yo soy su buen pastor, no el pastor cualesquiera, no un pastor impuesto. Soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿O no les sirve de ejemplo que yo haya entregado en el Gólgota mi vida por ustedes? Que yo haya entregado todo mi reino celestial para venir por ustedes. Todo lo que está en beneficio a mi Padre, en el trono de mi Padre, lo he dejado para estar con ustedes. Pues Jesús es ese buen pastor que hoy está para nosotros. No es que seamos asalariados, pastores que hoy han tomado estas funciones para vivir de lo que es el culto.
Y no quiero decir con esto que el que viva del púlpito, no, el que trabaja o se encarga del púlpito no viva del púlpito, porque contradeciría yo lo que dice el Señor. Y es que tiene que haber bendición de ustedes para el pastor. Porque el pastor no produce, él cuida. Quien produce carne son las ovejas. Quien produce lana son las ovejas. Quien produce leche son las ovejas. Y deben alimentar al pastor para que el pastor las cuide. Sin embargo, tenemos en esta sociedad moderna, en este tiempo de este siglo, pastores que se han levantado para vivir de la explotación de las congregaciones. Pastores que han negociado el Evangelio de Jesucristo, que venden la fe, que venden milagros, que le pagan a grupos de personas para que hagan el teatro y luego que los demás depositen. Y eso lo estamos viviendo y ha sido de cuestionamiento para muchos. Este buen pastor entregó su vida sin pedir nada a cambio. El amor que Jesús entregó para nosotros fue entregarse sin pedir nada. Ahora te dice, ven a mí, yo te voy a dar la salvación. Yo te voy a dar del cuidado. Yo te voy a dar de lo que tengo. No solo para los que Él hablaba en aquella oportunidad. Gracias. No solo para los que en ese tiempo en Jerusalén Jesús predicaba. No solo para el pueblo judío, sino que también para los gentiles. Para nosotros Jesús es el pastor. Porque hemos sido un pueblo comprado con sangre, con esa sangre de Jesús. A los suyos Él vino y los suyos no le recibieron. Y a los que le recibimos nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Las noticias están ahí a la orden del día. Israel, Irán. Y alguien me decía estos días, pastor, no predique de eso en su congregación. ¿Cómo no voy a hablar de eso? Estoy hablando de la palabra. Una guerra eterna entre dos pueblos descendientes de Jehová. Dos pueblos de la promesa de Dios. Está peleando Jacob con Ismael, hijos de Abraham, por la promesa de la fe para que las naciones todas sean engrandecidas por pacto que hizo Jehová con Abraham, por pacto que Jehová confirmó con Isaac, pacto que Jehová reafirmó con Jacob, quien ahora es Israel. No quiero decir con esto que administrativamente el Estado de Israel hoy es el mismo Estado de la antigüedad. Pero ahí hay la descendencia, ahí están los patriarcas representados, allí se representa un pueblo para Dios. Están en los territorios que Jehová Dios les dio. Y Jehová le dice a David que sería rey perpetuamente. Y que lo que hay en Israel es promesa de Jehová. Para ellos Jesús también es el buen pastor. Que no lo vean y no lo acepten como buen pastor, pues nosotros aceptamos a Jesús como nuestro buen pastor. Y Jesús nos va a consolar, nos va a llenar de amor, de ánimo para seguir predicando y para interceder por todos los descendientes de Abraham. Porque si pido por el pueblo de Israel, también debo pedir por Irán, para que ellos entiendan y reconozcan que la salvación está dada por este buen pastor. Mucho pueblo árabe ha confesado a Cristo como su Salvador. Muchos descendientes de Abraham o de Ismael son también cristianos, seguidores de Jesús. Pero también hay sectas que son extremistas para eliminar lo que históricamente está establecido. Y eso habría que revisarlo por la palabra. El Jesús que tenemos es un Dios de bendición, un Dios que tiene ese concepto para con nosotros. Si nosotros seguimos en el mismo texto, en el mismo capítulo, el verso 16 dice, también tengo, el verso 16, otras ovejas que no son de este redil. En ese momento Jesús está hablando con los de él allá en Jerusalén. Aquellos también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, que es Cristo mismo. Para nosotros somos ese rebaño. Y el buen pastor sigue siendo Jesús. Y el pastor es Jehová, nuestro pastor. Pero el Padre y el Hijo uno son. Y el Espíritu Santo en nosotros uno es con el Padre y con el Hijo.
La Trinidad de Dios nos permite ser monoteístas. Tenemos un solo Dios en esas tres vidas, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Así creemos y así somos bautizados. Nosotros somos la persona que Cristo dio salvación en la cruz del Calvario. Cada uno de nosotros, siendo ovejas de ese redil que el Señor ha manifestado. Y lo que hoy representamos con este cayado, lo que hoy representamos en la figura del líder que el Señor coloca en su congregación, es en obediencia a ese pastor que es Cristo. Porque Él es pastor de los pastores. Y nosotros nos debemos a esa orientación teológica, nos debemos a esa teoría bíblica, donde nos ajustamos a los preceptos que Dios nos ha dado. La primera iglesia bautista de Maturín, las iglesias bautistas del estado Monagas, tienen que seguir creyendo que Dios es Padre, que Jesús es el Hijo y es el buen pastor, y que el Espíritu Santo es nuestro consolador. No tenemos otra teoría que manifestar. El Señor ha sido bueno con nosotros. El Señor nos ha dado y nos ha hecho templos santos para que viva el Espíritu Santo. Dice Pablo a los Corintios, segunda carta 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pregúntese usted allí, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos de Dios, no de cualquier Dios, sino del Dios viviente. Como Dios mismo dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y esa es promesa de Jehová, que yo creo y está cumplida. Somos nosotros templo de ese Espíritu Santo. Jehová es nuestro Dios. Somos ovejas de su redil. Somos los que Él eligió para ser salvos. Somos los que Él tiene para llevar este evangelio de redención, para que otros puedan venir y haya gozo en los cielos cuando alguien se arrepiente. El amor que Dios manifiesta para con nosotros es por gracia, es por fe. Y así nosotros, de lo que hemos recibido de gracia, debemos dar a otros, para que otros también lleguen a los pies de Jesucristo. Para que otros reconozcan que Cristo es su Salvador, que Cristo es su pastor, que Jehová es su pastor. Y que cuando creemos nada nos falta y nada nos faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará, pero tampoco nada me falta. O sea que yo puedo sostener que nada me falta y nada me faltará. Y aunque mis ojos físicos no vean, yo tengo la bendición de Dios. Y tú tienes la bendición de Dios. Solo tienes que dejarte guiar por ese pastor que es el Señor. Dejarte guiar con respeto, con amor, con principio y con doctrina. Ayer comentaba con algunos, los hermanos que fueron a la reunión ayer, los adultos, no deseaban que llegara el pastor tanto como los niños que estaban. Los niños estaban preocupados, no ha llegado el pastor. ¿Y cuándo viene el pastor? ¿Y a qué hora viene el pastor? ¿Y por qué no ha llegado el pastor? Y cuando yo llegué, ya llegó el pastor. ¡Qué alegría para los niños! Los grandes, ya va a comenzar la reunión. Ya viene otra vez. Ahorita comienza a hablar. Pero los niños estaban gozosos de verme. Porque me aman tanto, porque ellos lo que querían era que yo orara y les dijera, ya se pueden bañar en la piscina. No era por el pastor, era por la piscina. ¿Hasta cuándo me amaron? Hasta que le dije a las 4:30, 5. Es hora ya de salir de la piscina. Otra vez el pastor. Oye, ahí lo mismo ocurre con nosotros. Cuando es de gratitud, de amor y de beneficio unos con otros, ¡ay, amamos al pastor! Y cuando no, alejamos al pastor. Solo con este pastor, cuando estamos bien con Dios, agradecimiento con Dios. Y cuando vienen pruebas, el Señor te dice, yo estoy aquí, clama a mí, yo te responderé. Y entonces nos olvidamos hasta de ese pastor. Yo quisiera que reflexionemos en el amor que Dios nos está dando. La sinceridad y la sencillez de los niños es la misma que en el espíritu debemos tener para acercarnos a Dios. Por eso dice el Señor que el que no fuere como un niño no entrará en el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Su pureza, su exceso de perdón,
Su exceso de amor, de compartir, de estar, de no guardar odio y rencor. Bueno, algunos, porque tenemos unos niños que también ya van llevando un tono diferente. Pero en realidad lo que generalmente ocurre es que ellos están dispuestos. Y cuando hemos conversado del evangelismo de niños, siempre damos esta premisa: cada niño tiene derecho a ser salvo. Cada niño tiene que confesar que Jesús es su Salvador. Porque la palabra no dice de qué edad. Dice que el que confesare con su boca y creyere en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos, pues ese es salvo. ¿Cuántos años tienes? No sé, pero vas a ser salvo cuando confieses a Cristo como tu Salvador. Y alguien puede decir, ¿pero se puede confesar a Cristo? Sí, la estadística dice que a partir de los 5 años están creyendo en Cristo. Pero también la estadística dice que hay un alto porcentaje de pastores, de líderes, de siervos de Dios que confesaron y creyeron en su niñez. Ejemplos tenemos. ¿Por qué? Porque entendieron que son ovejas de ese prado maravilloso que es el reino de los cielos. Entendieron que son ovejas de un redil y que tienen pastor al que obedecer. Y a veces nosotros queremos, ante nuestro pastor que es Cristo, querernos justificar de lo que ya Cristo conoce, de lo que ya Cristo sabe. Y lo mostramos aún en nuestros trabajos, en nuestra universidad, aún en la congregación. Van a verme que profesor que tiene alumnos, a veces manda una tarea y vea que el que no cumple es que mi papá se enfermó, mi papá esto se fue la luz, estaba lloviendo. Pero la mesa se mojaba, no, pero la lluvia estaba allí. Y hay excusas y excusas. O usted sabe, profesor, que yo soy así, usted sabe, y tú sí, pero dame la tarea. A mí lo que me interesa es la tarea. Y a veces queremos decirle al Señor lo que hacemos y lo que no hacemos. El Señor sabe. Entrega tus cuentas claras al Señor. Él sabe de qué tenemos necesidad. Él es nuestro pastor. Tú como oveja debes doblegarte para que Él reconozca. Aun cuando no hayas abierto la boca, aun cuando vas a pedir, ya Jehová sabe de qué tienes necesidad. Pero quiere oír que tú digas en humildad, dame esto, Padre, yo lo necesito. Yo quiero esto, Padre. Y el Padre se va a sentir contento y dice, está confiando en mí. Yo voy a darle a mi hijo para que mi hijo tenga. La oveja se sujeta, la oveja se moldea. Y como dice el Señor, y lo hemos hablado, el buen pastor da su vida por las ovejas, pero él habla a las ovejas y las ovejas oyen su voz, la conocen y no solo la conocen, lo siguen. Debemos seguir a ese pastor que es Cristo. Y Él ha puesto líderes en nuestras congregaciones, ha puesto ángeles en nuestras congregaciones. Como usted ve los primeros libros del Apocalipsis, 7 iglesias menciona el Señor. Y da un mensaje a cada pastor, a cada ángel de cada una de las 7 iglesias. Y solo a una no tiene cuestionamientos, sino que le estimula a seguir adelante. A una le dice, permanece, sigue, lucha, vamos a alcanzarlo. Pero a 6 les da bendición y le dice, pero tengo contra ti. ¿A cuál no cuestiona? ¿A cuál no cuestiona? A Filadelfia. Pero a Éfeso, ¿qué tiene contra Éfeso? Oye, tú examinas a los que predican, cuestionas a aquel, dice aquel, eres celoso de la palabra, evalúa la teoría que viene, tú estás pendiente de esto, cuidas la infraestructura, cuidas esto, cuidas aquello, pero hay algo que tengo contra ti, le dice a Éfeso. Y es que has olvidado tu primer amor. Has dejado el amor por el Padre. Has dejado el amor por el ángel. Has dejado el amor por el pastor. Has dejado el amor por las almas que se pierden. Hay que volver a rescatar el amor. Y ese amor es dado en nosotros por el Espíritu Santo de Dios. Estoy hablando del amor ágape. El amor sincero e incondicional que el Señor nos da. No estoy hablando filius, ni eros, ni esterco, nada de eso. Estamos hablando de un amor ágape que Dios tiene para con sus hijos, que el pastor tiene para con sus ovejas. Pastores, líderes que oran por sus congregaciones. Y si a uno lo ora en lo humano, en lo que es como hombre, por su congregación, ¿cuánto más el Señor Jesús?
que dice: Padre, no te pido por estos que tengo aquí, sino también por los que han de venir. Y oraba el Señor por nosotros. Vea lo que es este buen pastor. Oró por mí antes de yo nacer. Dice: Padre, yo te pido, no para que lo quites del mundo, sino para que lo guardes del mal. Y así oró el Señor por cada uno de nosotros. E intercede por nosotros ante el Padre. Y como no podía estar, ahora dejó al Espíritu Santo para que con gemidos indecibles interceda ante el Padre por nosotros. ¡Qué bendición tenemos! ¡Qué bendición tenemos como ovejas! Somos ovejas del redil, pero no queremos ser la oveja perdida del redil. Es tal vez que tengamos una oveja negra en la familia. Caso de Chum, caso de Idida, Gabriel Ramírez, esas son ovejas negras de esta congregación. Pero estamos haciendo un juego por el color de piel, pero de corazón, todos y cada uno de los que fueron lavados por la sangre de Cristo son limpios y blancos ante el trono de la gracia. Siéntase limpio ante el Señor. Si fueran los pecados como la grana, si fueran negros, el Señor nos va a dar limpieza. Si fuesen rojos como el carmesí, como blanca lana, seremos ante el Señor, porque el Señor ha sido un buen pastor que nos ha limpiado. Dio su vida por sus ovejas. Esta parábola nosotros la referimos, las estudiamos. Yo no quisiera, hermanos, sino que tengamos ovejas perdidas allá. Ayúdenme a rescatar las que yo no puedo alcanzar. Ayúdenme a visitar las que yo no alcanzo tiempo para visitar. Con mi esposa hemos estado visitando algunos. No nos alcanza el tiempo. Los diáconos estamos visitando, pero cada uno de nosotros puede ir a visitar a otro hermano que no está. Vamos a ayudar a rescatar a nuestros hermanos que por algún motivo no están. No le cuestionemos el motivo, no les juzguemos el por qué no están, traigámoslo con amor. Voy a poner un ejemplo de familia. Mi suegra, yo no voy a hablar mal de mi suegra, que eso es lo que ustedes esperan, pero no, yo no hablo mal de mi suegra. Mi suegra es una mujer súper amorosa. Y a veces hemos pasado una semana, hasta 2 semanas sin ir a verla. Y Oli me dice, cuando lleguemos allá, ay Dios mío, que no la hemos visto, ¿qué nos irá a decir? Y yo voy como que preparado para que ella nos reproche el que no hemos ido. Y cuando llegamos, abre la puerta, gloria a Dios, vinieron. Y es abrazo y es beso y vamos a hacer café y vamos a hacer... Nunca ha cuestionado por qué no vinieron, sino gracias a Dios que están aquí. Y en las fiestas navideñas y cuando se reúnen todos los hijos, yo me la quedo mirando, ella quiere atender, quiere ser espléndida. Y yo le digo, Francisca, pero no le dice, no, porque con vinagre no se agarra avispa, es con amor. Lo que yo quiero es que vengan, lo que quiero es que estén. O sea, es sumar. Y el amor hoy dice que tomó a la oveja, dice el Señor, la puso en sus hombros, la acarició, no le cuestionó, la amó, la trajo al redil y hace una fiesta para celebrar con la que estaba perdida. ¡Qué maravilloso Dios! ¡Qué maravilloso Dios! Si estoy descarriado del redil, el Señor hoy me está llamando a que yo vuelva para recibir la bendición de mi Señor. Y si no he estado en la congregación porque no he obtenido la oportunidad, hoy el Señor nos da oportunidad de congregación, de vivir en el amor que Dios quiere para nosotros. Seamos solícitos. Viene la pesca de Oriente. Nuestro hermano Alexander debe estar preparado para presentar el domingo ya el programa. Como iglesia tenemos que elegir cuántos marchistas vamos a recibir para nosotros seguir evangelizando acá. ¿Para qué? Para extender el reino, para rescatar ovejas. ¿Cuántos estamos dispuestos a marchar para predicar a Jesucristo? Porque debemos tener nosotros también quienes salgan a predicar. Yo quiero preguntar, ¿todos conocemos a Jesús? ¿O hay alguna persona que quisiera decirle a Jesús, yo quiero que tú seas mi buen pastor? ¿Hay alguna persona entre nosotros que quisiera confesar a Cristo como Salvador? Venga adelante, mi hermana, vamos a orar con usted.
¿Hay alguna otra persona que quisiera recibir a Jesús? Aquí, mi hermano. Señor te bendiga. Ya vamos a orar contigo. ¿Hay alguna otra persona que se siente una oveja sin pastor? Ya no perdida. Estamos en el camino. Estamos para ser rescatados por el amor de Jesucristo. ¿Hay algún hermano que considere que debemos orar por él en su proceso de entregarse a los pies de Cristo o de obedecer a ese pastor? El Señor es bueno. Yo quiero que le den un aplauso al Señor. En los cielos hay fiesta cuando uno solo se arrepiente. Cuando uno se arrepiente hay fiesta en los cielos. No veamos que es poco. Para el Señor es mucho. Es mucho porque hay alguien que llega a los pies de Cristo. Vamos a orar con ella. Lo que el Señor hace, lo hace para gloria y honra de su nombre. Nosotros queremos seguir en esta lucha de llevar este evangelio. Yo entiendo que hoy las sillas están muy vacías porque últimamente ha sido bastante lluvia. Por mi casa, no sé por la de ustedes, pero desde la madrugada, agua bastante fuerte. Sin embargo, yo agradezco al Señor todos los que estamos hoy reunidos e invitamos a seguir en esta lucha. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que el Señor les guarde.